Introducción. En este video hablaremos sobre la Constitución Liberal de 1857, la cual fue promulgada el 5 de febrero de ese mismo año y es considerada una de las leyes fundamentales más importantes de México. Fue redactada por el Congreso Constituyente de 1856 a 1857, el cual era encabezado por el presidente Ignacio Comonfort, y su objetivo principal era establecer las bases para una república democrática y federalista. Dicha constitución constaba de 8 títulos y 128 artículos y establecía la separación de poderes, el sufragio universal, la libertad de expresión y de culto, la abolición de la esclavitud y la propiedad privada, entre otras cosas. También establecía una serie de reformas sociales y políticas, como la creación de la Suprema Corte de Justicia, la libertad de enseñanza y la eliminación de los privilegios de la Iglesia Católica. Entre sus principales características se encuentran separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, con el fin de garantizar un equilibrio en el ejercicio del poder. Soberanía popular, es decir, que el poder del gobierno derivaba del pueblo y que el pueblo tenía el derecho de elegir a sus representantes. Derechos y libertades individuales, incluyendo la libertad de expresión, de religión, de asociación y de reunión, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y a un juicio justo. El federalismo, es decir, que los estados tendrían cierta autonomía y se les permitiría legislar en ciertos asuntos. Y el laicismo. Esto es la separación entre la iglesia y el estado. La religión no tendría un papel oficial en el gobierno. Principales leyes liberales y su explicación. Entre las principales leyes liberales que surgieron a raíz de la promulgación de la Constitución Liberal de 1857 se encuentran la Ley de Libertad de Cultos de 1857, la cual permitía la libertad de culto y la eliminación de los privilegios de la Iglesia Católica. La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859, con la cual se expropiaban los bienes de la Iglesia Católica y los destinaban a obras públicas. La Ley de Matrimonio Civil de 1859, en la que se establecía la obligatoriedad del matrimonio civil y la disolución del matrimonio religioso. ¿Por qué la Constitución de 1857 es llamada liberal? La Constitución de 1857 de México es llamada liberal porque fue una expresión de las ideas políticas y sociales que surgieron durante el periodo del liberalismo mexicano. El liberalismo mexicano fue un movimiento político y social que surgió a principios del siglo XIX y que buscaba establecer un Estado de derecho, una economía libre y una sociedad más igualitaria. También es importante mencionar que la Constitución de 1857 estableció muchos principios liberales como la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad de religión y la abolición de la esclavitud. También estableció el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada y a la garantía de un juicio justo. La Constitución de 1857 fue el resultado de muchos años de lucha contra el gobierno autoritario y conservador que había gobernado México durante gran parte de su historia. Los liberales querían establecer un gobierno más justo y democrático, y la Constitución de 1857 fue un paso importante en esta dirección. Importancias de la Constitución Liberal para el México de ese entonces. La Constitución Liberal de México de 1857 fue una ley fundamental que estableció un marco jurídico y político en el país. Su importancia para el México de ese entonces fue significativa por varias razones. Primero, por la consolidación de soberanía nacional, ya que se implementó un marco legal que establecía los derechos y responsabilidades del Estado y de los ciudadanos. Segundo, por la limitación del poder presidencial, al establecer las separaciones de poderes, lo que garantizó un mayor equilibrio de poderes en la sociedad. En tercer lugar, por la abolición de la esclavitud, lo que contribuyó a la lucha contra la discriminación racial. También por la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de asociación, el derecho a la propiedad privada y el derecho a un juicio justo. Finalmente, por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ya que se establecieron medidas para proteger sus culturas y lenguas. Consecuencias sociales y políticas de la Constitución Liberal. La Constitución Liberal de México de 1857 tuvo importantes consecuencias sociales y políticas, entre las que podemos destacar las siguientes. Número 1. La primera es la Guerra de Reforma, ya que debido a que esta constitución iba en contra de los intereses de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores de la sociedad, se desencadenaron la polarización social y enfrentamientos políticos.
dando pie a la Guerra de Reforma. Número 2. El fortalecimiento del Estado de Derecho, ya que la Constitución de 1857 estableció un marco jurídico que limitó el poder del gobierno y garantizó los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, contribuyendo a la creación de instituciones más sólidas. Número 3. El establecimiento de un Estado republicano, federal, democrático y laico. Y número 4. Finalmente también podemos destacar como una consecuencia social sumamente importante para los derechos humanos de las personas, la abolición de la esclavitud. Conclusión. Nosotros podemos concluir que la Constitución de 1857 es fundamental en la historia liberal de México, ya que significó un gran avance en materia de reconocimiento de libertades individuales y derechos humanos. También concluimos que la Constitución de 1857 significó la consolidación del proyecto de nación, teniendo como forma de gobierno un sistema democrático y federal, con la declaración de sus estados como libres y soberanos y con el reconocimiento de las divisiones de poderes tripartita, ejecutivo, legislativo y judicial. Finalmente, concluimos que la Constitución de 1857 fue un documento político que marcó un antes y un después en la historia de México, ya que en ella se plasmaron por primera vez las garantías individuales y las defensas de estas.